Bueno, el tema de la mortalidad materno-infantil fue una de las lacras sociales con las que tuvo que lidiar la ciudad de Cartagena de por siempre. Se hicieron muchos intentos, sin embargo, la parte científica no acompañaba estos quereres y seguían pues dándose los mismos resultados. ¿Cuándo se empieza a humanizar las labores de maternidad en la ciudad de Cartagena? Carmen Roya, enfermera, ex trabajadora de la salud en el departamento de Bolívar, primero en la clínica de maternidad Rafael Calvo y luego en la desaparecida clínica Enrique de la Vega. El doctor Rafael Calvo Castaño en 1917 tuvieron una iniciativa de traer el modelo de la casa de maternidad que se desarrolló en Medellín. Se supone que empezó a hacer cirugías y partos en una edificación de la playa de la Artillería, donde funcionó hasta las décadas del 30. Bueno, ¿qué pasa después de eso? ¿En dónde parían las cartageneras? Cuando desaparece, hubo un intento de conseguir dignificar a la maternidad de las bolivarenses, el doctor Calvo Castaño, creada en los años 30 en el barrio Torices, cerca del puente de Marbella. ¿Qué crea? La clínica, una clínica de su propiedad. ¿Cómo se llamaba? ¿Clínica Calvo era? La clínica Calvo. Sí. El servicio era de manera voluntaria para la comunidad cartagenera. O sea, no se pagaba. Él no le pagaban. No le cobraban nada. No le cobraban. Todo lo que hacían era voluntario. Sí. Los pacientes ahí no pagaban ni un peso. Sí. Bueno, luego que sigue de esto, ¿cuándo aparece la clínica de maternidad después llamada Rafael Calvo? La maternidad... Ay, miércoles, que cada vez que me rasgo eso quiere decir. Bueno, la maternidad Rafael Calvo la iniciaron en el año 1950 del mes de febrero 10. Doña Aurelia de Segrera enojó a la señora Josefina Araujo, viuda de Sicar, quien se comprometió verbalmente a donarla. Allí había un lote con los números 11, 12 de la manzana 10 del barrio de Amberes. En ese tiempo, el médico Daniel Vargas era alcalde de Cartagena. Fue director el doctor Miguel A. Lenguas, el doctor Jorge Milanés, el doctor Boris Calvo del Río. Todos estos fueron directores, el doctor Aníbal Perna, Benjamín Blanco, Rafael Guerrero, Jaime Barrio, Antonio Soto, Donaldo Pérez, Hernando Taylor, Manuel González, Néstor Martínez, Juan Martínez, Orlando Borré. Y en esa época también había unos, ahí como la maternidad Rafael Calvo es una escuela de la... Ahí practican pues hasta actualmente los estudiantes de la Universidad de Cartagena. Bueno. Conocí muchos docentes ahí, el doctor John Samper, el doctor Néstor Martínez, el doctor Víctor Hernández y otros profesores. Y bueno, ¿cómo fueron esos primeros tiempos de la maternidad Rafael Calvo? ¿Qué anécdotas, qué historias tiene usted que contar que trabajó tanto tiempo ahí? Bueno, en ese tiempo, pues, en la maternidad Rafael Calvo había una familiaridad entre personal médicos y enfermería y se hizo un reinado. Ese reinado, pues, tuvo mucha acogida del pueblo cartagenero y allí los médicos del hospital universitario, que también se hizo el reinado, postularon a una reina, María el Pilar, y sacaron una consigna, María el Pilar, la reina del hospital, y esa señora ganó.
Pero eso era algo jocoso para nosotros, para todo el personal. Sí, bueno, ¿cómo se vivía un día normal, un día común y corriente en la maternidad, en los tiempos en que usted estuvo ahí? Bueno, los tiempos de maternidad Rafael Calvo fue bastante agitado. Ahí ingresaba, porque no solamente los pacientes de aquí de Cartagena, eso era a nivel de, del departamento de Bolívar, diría yo, porque venían pacientes de otros municipios. Y eso era muy agitado. Ahí se atendían 30, 40 partos diarios. No había el sistema que hay ahora del aseguramiento, los pagos de las personas que iban a parir ahí en esos tiempos, ¿cómo se solventaban? ¿Cómo hacían para...? No, en esa época no había que el paciente tenía una tarifa establecida, no. Porque esa clínica era para la comunidad más necesitada. A algunos se le cobraba un precio muy bajo, pero el que no tenía, pues salía como indigente. ¿Qué nombre de médicos, de enfermeras, de personas que ayudaran con donaciones a la clínica? ¿Recuerda? Con donaciones Bueno, ahí se presentaron las niñas estas, que no recuerdo el nombre de las damas rosadas para esa época. Sí. Que ellas daban donaciones, recogían a la comunidad y le daban donaciones a la clínica Enrique de la Vega. Puesto de que ahí había una comunidad muy, muy, muy necesitada. ¿Y nombre de médicos de esa época? Estaba el doctor Chadí, los médicos estos anteriores que le dije que los conocí. Sí, estaba el doctor Víctor Hernández, el doctor Samper, que eran los médicos ya los últimos, que eran los más jóvenes. Sí. Bueno, otras historias, otros recuerdos que tenga de su paso por ahí. Otro recuerdo de la maternidad Rafael Calvo, pues el recuerdo que tengo de la maternidad Rafael Calvo era el respeto de que uno gozó de los pacientes. Los pacientes eran muy respetuosos con el personal de médicos y enfermeras. Era un personal que se acercaba a los médicos, a la enfermera, con mucho respeto. Nosotros gozamos de eso, de ese respeto de la comunidad. ¿Por qué cree eso ha cambiado? Por la descomposición social, yo digo que ha cambiado esta situación, que hoy la comunidad no respeta a los médicos, no respeta a las enfermeras. Bueno, algo más que decir, algo más que anotar que quiera decir y que yo no le haya preguntado. Para decirle... Bueno, en esta época también hubo pues una familiaridad, como le dije, entre enfermeras y médicos, era una sola familia. Recuerdo que cuando moría un familiar, sea de médico o de enfermera, pues nosotros nos íbamos, lo que le decían las chivas, nos reuníamos, íbamos al sepelio del pariente del compañero. Había esa familiaridad, ese acercamiento. Y eso era muy lindo, eso era hermoso. Ahí en esa maternidad, también el día de los cumpleaños se hacían comedias, se hacían sancochos. Era algo lindo. Uno disfrutaba de su compañero, con mucho respeto. Bueno, un mensaje final para las personas que se desempeñan en maternidad en los otros hospitales, para la gente en general, sobre su actitud hacia la misión médica del personal de salud. Bueno, realmente pues le doy, pues hoy en día, a pesar de la dificultad económica que hay, pues yo admiro a los médicos que a pesar de todo, que le dan un sueldo no digno, ellos tienen esa gran voluntad, así como la tuvo el doctor, de trabajar por la comunidad, de salvar vidas. Yo admiro a esos médicos que duran 2 hasta 3 meses, el personal de enfermería, el personal de salud que no le paga,
los admiro hoy en día de ver que tienen esa gran voluntad de atender a su paciente con ética. Bueno, muchas gracias. A usted.